Buenos días, queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los miércoles nos corresponde realizar las áreas de historia y de geografía. Vamos a empezar entonces con el área de historia. Ustedes ya están en el tema número 4 y el título general vendría a ser la Revolución Mexicana. Muy bien, vamos a explicar entonces qué fue la Revolución Mexicana. Por los años 1910 a 1920, México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas que fueron conocidos como Revolución Mexicana. ¿Qué causa esta revolución? Vamos a ver primero en el ámbito económico. La decadencia de la agricultura, chicos, fue porque el 40% de su población era propietario de tan solo 840 haciendas. Su régimen económico fue injusto, ya que Porfirio Díaz, que era el presidente en ese entonces de México, se apoderó del poder por más de 7 periodos y fue quien se apoderó del gobierno y abre las puertas de México a empresas extranjeras que se apropiaron de la riqueza de los mexicanos. En el ámbito social, los rangos altos eran dueños prácticamente de todos los grandes terrenos mexicanos, caudillos políticos del alto clero, empresarios extranjeros y nacionales. Los pequeños comerciantes, artesanos y profesores eran dueños también de algunos terrenos, y los campesinos obreros eran los que vivían prácticamente en condiciones infrahumanas. En el ámbito político, la dictadura de este presidente llamado Porfirio Díaz, quien entra al poder en 1876 y gobierna por 7 periodos más, quiere decir que se adueñó del poder por más de 30 años. Fue dictador y no cumplió la promesa electoral. Muchos sectores por eso entraron en un gran desconcierto y en un gran descontento y formaron así el Partido Liberal Mexicano. Acá aparecen varios protagonistas de esta revolución mexicana. Entre los revolucionarios más famosos tenemos a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. También a Francisco Madero. Para entender mejor entonces los invito a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, mis alumnitos del cuarto de secundaria, entonces empezamos con la diapositiva sobre la Revolución Mexicana. Entre 1910 y 1920, México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas conocidos como Revolución Mexicana, que intentaron transformar el sistema político y social creado por Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana, que contribuyó a formar el México contemporáneo, no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de revoluciones y conflictos internos también, protagonizados por distintos jefes políticos y militares. Acá podemos ver en el lado superior al señor Francisco Madero, que en sus orígenes fueron las primeras tentativas revolucionarias. En la parte inferior podemos observar a Porfirio Díaz, que se había mantenido en el poder por más de 30 años. Tras el triunfo de los maderistas, la necesaria reconstrucción del país se vio dificultada por las disputas entre las propias facciones revolucionarias. Entre ellos también empezaron a pelear. Podemos ver en la primera parte al famoso Pancho Villa. Al lado derecho tenemos a Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Fueron los principales revolucionarios de esta gran revolución. Muy bien, mis amores, ahora vamos rápidamente a geografía. Buenos días, mis queridos alumnitos. Vamos a continuar entonces cuarto de secundaria con el área de geografía. Ustedes tienen un tema nuevo que es la geopolítica como ciencia. Muy bien, vamos a empezar entonces a saber qué es la geopolítica. La geopolítica, chicos, es una ciencia de carácter político o también llamada rama de la ciencia política. Es también la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos sobre el desarrollo político en la vida de los pueblos y estados. ¿Quién funda esta ciencia? Fue el geógrafo sueco Rudolf Kegen, en su libro Introducción a la Geografía Sueca en el año de 1900. La geopolítica presenta también diversas definiciones que conciben al Estado como un organismo. Estas definiciones son también de los científicos Ritter, Kegen y Haushofer. ¿Cuál es el objetivo de la geopolítica? Su objetivo es la influencia de los factores geográficos sobre la vida y la evolución de los estados. Ahora sí, los invito rápidamente a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, alumnitos del cuarto año de secundaria, tenemos acá
La primera diapositiva que dice, ¿qué es la geopolítica? A lo largo del tiempo, el estudio de la geopolítica ha despertado el interés de numerosos países del mundo. Su denominación fue reciente, pues recibe ese nombre en el año de 1916. A partir de aquella fecha comienzan a surgir pensadores que se encargaron de tratar y definirla, como es el caso de Rudolf Kellen, quien utiliza el término geopolítica cuando considera que el Estado está denominado por el medio geográfico y la raza. Y existen también otros tres factores secundarios, como la economía, la sociedad y el gobierno. Para comprender mejor la geopolítica no se puede considerar rama de ciencias geográficas. Sin embargo, el factor geográfico tiene un peso importante en relación a factores humanos, sociológicos, económicos, históricos y estratégicos, debido a que la geopolítica es el resultado de la conjugación de estos. En la actualidad, la geopolítica ha tomado un cauce político, constituyendo una disciplina de carácter político, que la aprovecha para proporcionar bienestar al pueblo que se rige. Antecedentes de la geopolítica empezaron por el pensamiento geográfico político en el siglo IV. ¿Por quién? Por Heródoto, Tucídides, Hipócrates, Platón, Aristóteles, Polibio y Estrabón. Y la influencia determinante de las condiciones naturales del territorio sobre la conducta humana por Sansovino, Bodin, Montesquieu y Voltaire. En el periodo renacentista influyen referencias y meditaciones sobre la comprensión de la incidencia del medio ambiente geográfico sobre el hombre y sus organizaciones políticas. Muy bien, mis amores, terminó entonces por hoy la clase de historia y de geografía. Los encuentro entonces el próximo miércoles con las clases de ciudadanía y cívica. Cuídense, chicos.